Por eso vamos a hablar con Luciano Baroni, CEO de Fresa, que justamente pertenece a Insud, pero es una empresa dentro del ecosistema de Insud. Hola Luciano, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola Sara, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Gracias por la comunicación. No, un placer. Bueno, la verdad que casi siempre hacemos una entrada tratando de tener y poner en foco la compañía, hablar de las inversiones, pero me gustaría que vos nos cuentes primero qué significa Fresa, cuál fue el impacto en Virasoro, Corrientes, por qué es la segunda empresa relacionada a biomasa y qué implica todo esto, y sobre todo la inversión que fue el 7 de mayo ahí en Corrientes. Bueno, Fresa es Fuentes Renovables de Energía Sociedad Anónima, es una compañía que se dedica a la generación de energía a partir de la biomasa forestal. Nosotros empezamos a operar con nuestra primera planta hace un poco más de 4 años, en septiembre van a ser 5 años, y hemos puesto en funcionamiento nuestra segunda planta de iguales capacidades en marzo de este año. Estamos muy contentos porque la semana pasada hicimos el acto formal de inauguración de esta segunda planta y es un emprendimiento de mucho valor para la zona, para la provincia de Corrientes y obviamente también para Misiones. Nosotros estamos en el norte de Misiones, en la localidad de Gobernador Virasoro. Y bueno, luego un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo técnico muy desafiante, como lo requieren todos estos tipos de proyectos industriales. Logramos finalmente tener nuestras dos centrales operativas y trabajando a máxima carga, lo cual genera un impacto muy positivo para toda nuestra zona de influencia, ¿no? Ujú, ujú. Estamos hablando, como te decía, con Luciano Baroni, el CEO de Fresa. Si tuvieras que, digamos, alguien nos escucha y tenemos que explicar qué es biomasa y por qué realmente es una inversión de gran impacto ambiental y positivo en las localidades donde están, y además no solamente eso, ¿qué implica en cuanto al recupero o el ahorro energético? Bien. Mira, Sara, te contextualizo un poco. Nosotros estamos, como te comentaba, en el norte de Corrientes, y estamos justo parados en un clúster forestal, el más importante del país, con cerca de 800.000 hectáreas de bosques implantados. Estos bosques se implantan para hacer después uso de la madera de manera industrial, que se Claro. utiliza después en los muebles, en la construcción, etcétera. Son todas las maderas que nosotros después vemos de manera cotidiana. Ujú. Entonces se implantan todos estos bosques para hacer uso, para aprovechar luego la madera para distintos usos, ¿no? Y en todo este proceso se termina desperdiciando cerca del 50% del árbol. No. En la actividad de la cosecha quedan en el monte, o quedaban en el monte, muchas ramas, corteza, la parte fina del árbol, la parte superior, que es la parte que no se puede utilizar en los aserraderos, es una parte que no es aserrable. Ujú. Y eso generaba también un perjuicio importante porque aumentaba mucho la carga de fuego en los montes, aumentando el riesgo de incendios de manera considerable, siendo que acá es una problemática, te diría, habitual y que se destinan muchos recursos a combatirlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir detrás de la cosecha que hacen los aserraderos y recolectamos todos los residuos o todo aquel material que no va para las industrias y lo traemos para nuestra planta. De la misma manera, cuando el árbol se procesa en las industrias, también genera mucho desperdicio, porque el árbol, el proceso parte de una forma cilíndrica, que es el tronco, y esa forma cilíndrica se la busca transformar en una especie, imagínense, una especie de pan lactal. Entonces, el material que está en la circunferencia se desperdicia, al igual que todo el acerrín que se va generando en todos los procesos de corte. Y eso también generaba una problemática desde el punto de vista ambiental, porque todo el acerrín, la madera que quedaba acumulada en las industrias,
después de un tiempo, se termina combustionando espontáneamente debido a las reacciones químicas que se liberan cuando se va descomponiendo el material, o es un material orgánico, ¿no? Y esto, lo que sucedía en las industrias, generaba muchas consecuencias en todas las zonas desde el punto de vista ambiental. Entonces, nosotros lo que hacemos es recolectamos eso y brindamos también una solución a todo ese material que Ujú, estaba antes, que quedaba dispuesto ahí en las distintas fábricas, en los distintos aserraderos. ujú. Y lo Y que hacemos es traer, perdón, Sara, sí, extraer esa biomasa exacto, y la combustionamos en nuestra caldera, ¿no? Lo que hacemos es transformar esa madera en energía, básicamente, exacto. generando una combustión. Esa combustión lo que hace es calienta agua, generamos vapor y ese vapor que se genera ingresa en una turbina, hace girar una turbina que está solidaria a un generador y finalmente ahí se produce la generación de energía eléctrica. Entonces lo que hacemos es el material que antes se desechaba, que era un desperdicio, le agregamos valor y lo terminamos transformando en energía eléctrica. Se me cayeron los lentes. El ruido fue mío, Luciano, no te hagas problema. El ruido fue mío. Si pensaste que hiciste ruido vos, no, fui yo que se me cayeron los lentes. Cuando uno piensa todo esto, hay veces que es un poco como lejano para el común denominador de las personas y uno piensan, bueno, ¿y la compañía por qué decide hacer esto? Porque Insud tenemos que es una compañía que tiene distintos intereses y distintos negocios. Por ejemplo, la pudimos ver detrás de El Eternauta como detrás de otras series. Se tiene una cultura muy ligada al concepto de acompañar lo que es la cultura de nuestro país. Y por otro lado tenemos esto medioambiental. Si yo tendría que preguntarte como unidad de sentido qué sucede con Insud que va como trasladando sus intereses. ¿Este fue un interés que impactaba en la comunidad, en algo relacionado a su compañía, o lo hicieron por qué? No, esto viene nuestro accionista, que es Hugo Sigma, y bueno, Insud lo tiene acá desde hace ya varios años una inversión importante forestal, Ujú. y nuestro accionista Hugo Sigman, cuando recorría los distintos bosques y recorría las industrias, le empezó a generar una inquietud muy grande todo el desperdicio que había en todo el proceso, tanto en la cosecha como en la actividad industrial. Y realmente eso fue una inquietud que le empezó a disparar distintas preguntas, ¿no? O sea, cómo resolver esto, cómo agregar valor a este producto que queda desperdiciado en los montes y en la industria. Empezó a tener conversaciones con distintas personas y finalmente encontró esta solución. Y básicamente lo que tiene es el concepto intrínseco de economía circular, Exacto. que es algo que persigue el grupo en casi todos o en todos sus modelos de negocio, ¿no? Ujú. Siempre se persigue instaurar este concepto buscando siempre un impacto positivo en el medio Ujú, ujú. ambiente, ¿no? Entonces, por un lado, la compañía es jovencita, estamos hablando del 2020, según estoy mirando acá, o no, Sí, Fresa. Fresa empezó a operar en el 2020, en septiembre de 2020, año 2020. complejo, pandemia, ¿no? Año por lo menos uno lo ubica el 2020 atravesados por ahí. Sí, Y sin así embargo, es. y sin embargo se reconvirtió y se pudo hacer algo positivo. La inversión de 200 millones de dólares fue en esta segunda planta, es la segunda planta que tiene Insud. Una es en General Virasoro, si te entendí bien, y otra en Misiones o entendí mal. No, las dos están en la misma localidad, en Ah, Gobernador Virasoro. sí. Las dos plantas están digamos, son aledañas, son muy similares, las dos en tecnología, tienen la misma capacidad y la inversión total fue de 200 millones de dólares Ujú, entre las dos plantas. ujú.
Una es la central térmica Garruchos y la segunda, que es la que acabamos de inaugurar, es la central térmica San Alonso. Ujú. Luciano, y como para despedirte y agradecerte tu tiempo, también el impacto directo e indirecto de la cantidad de empleados. ¿En toda esta segunda inversión de esta planta generaron más cantidad de empleos? ¿O eran ya empleos que ya tenían genuino dentro de la compañía? No, obviamente aumentamos nuestra Bien. dotación para poder operar y mantener de manera adecuada la segunda central térmica. Ujú. Durante todo el proceso de construcción, que duró más de 2 años, empleamos más de 400 personas directas, nosotros acá en todo el proceso de construcción. Y, y actualmente tenemos un plantel de aproximadamente 150 personas y generamos empleo indirecto por encima de 300 puestos Ujú. hoy. Voy a Estamos. preguntarte lo que le pregunto cada vez que hablo con el CEO de una compañía, hace tantos años hablando con distintas empresas, el tema del el empleo, del talento, como se llame primer empleo, o la búsqueda de talento joven, ¿es una conflictividad en el interior o por lo menos ahí en Corrientes? Nosotros lo pudimos resolver, te diría que bastante bien, estamos muy conformes con lo que hemos logrado. Ujú. El 100% de nuestra gente es local. Mira, Empleamos nuestra política, se planteó siempre de esa manera, de desarrollo local. resolver, exactamente, de resolver el tema de la necesidad de recursos humanos de manera local. Y ese planteo lo logramos llevar a cabo de manera exitosa, obviamente con un esfuerzo muy grande en todo lo que es capacitación y desarrollo. Pero la verdad es que el nivel profesional que hemos logrado en nuestra planta con gente joven, con gente local, con gente que también ha tenido aquí su primer empleo, su primer acercamiento al ámbito profesional, hemos tenido un muy, muy buen resultado. Estamos muy conformes con lo que hemos logrado y operamos y mantenemos nuestra planta con la exigencia que eso requiere desde el punto de vista técnico profesional, con todos recursos propios locales. En el sitio de ustedes dicen el ciclo virtuoso con la comunidad. Y yo fui una enamorada y escribí mucho sobre la serie El Eternauta, casi te diría que sostiene ese círculo virtuoso con la comunidad. Así que gracias por esto y gracias por estar en Tercer Tiempo y te agradezco el tiempo porque sé que estabas dando vuelta por ahí y te detuvimos para esta nota. Gracias. No, por favor, gracias, Sara, a ustedes por la comunicación y nada, por dejarnos comunicar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Un Y por una placer. inversión, ¿eh? Una inversión de 200 millones de dólares, no es moco de pavo, dirían en mis pagos. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Buenas tardes, Sara, un gusto. Gracias. Ahí hablábamos, ¿no? Nos corremos un poquito de la agenda y casi siempre, casi cada miércoles traemos una noticia interesante corriéndonos de la agenda. Perversamente porteña, que nos invade y a veces nos tortura un poco el cerebro. Y ahí escuchábamos, ¿no? Lo que implica esta empresa fresa. Entonces uno habla y uno dice, bueno, atrás teníamos el Eternauta y detrás del Eternauta teníamos ¿qué detrás del Eternauta? Teníamos esta otra nueva noticia, una empresa que tiene este parangón, tiene este techo y tiene esta forma de vincularse, ese círculo virtuoso con la comunidad, llámese arte, llámese cultura, llámese sustentabilidad.